millones en contratos, fama mundial y una vida que parecía asegurada. Pero la realidad fue otra. Varias estrellas infantiles que parecían intocables terminaron perdiéndolo todo por malas decisiones, abusos y traiciones familiares. Quédate hasta el final para descubrir quién de ellos cayó más bajo. 1. Drake Bell. El recordado protagonista de Drake y Josh parecía destinado a una vida de éxito y estabilidad económica. Sin embargo, tras el final de la serie, la realidad fue muy distinta. Aunque su salario parecía alto, gran parte se desvanecía en impuestos que absorbían casi la mitad de sus ingresos, además de los porcentajes destinados a su manager y agente. A esto se sumaba que su contrato no incluía regalías, limitando sus ganancias únicamente a los episodios grabados. La caída fue evidente. En el año 2012 todavía ingresaba más de $400,000, pero un año después apenas alcanzaba los $14,000, mientras sus gastos mensuales superaban los $18,000. En 2014 se declaró en bancarrota, revelando una deuda de más de $2 millones en impuestos atrasados. Para cubrir parte de la obligación se vio forzado a vender su casa, valuada en $1,5 millones. Hoy, pese a su popularidad en la memoria colectiva, su patrimonio ronda solo los $300,000. La historia de Drake Bell refleja la dificultad de sostener una carrera estable tras dejar de ser estrella infantil. La falta de regalías, la disminución de papeles relevantes y las deudas marcaron un camino complejo donde la fama no se tradujo en seguridad financiera. 2. Aaron Carter. Aaron Carter fue una de las grandes figuras juveniles de los años 90. Con su música conquistó a millones, respaldado en parte por la fama de su hermano Nick, integrante de los Backstreet Boys. A lo largo de su infancia y adolescencia acumuló una fortuna superior a los $200 millones, gracias a ventas de discos, conciertos y giras internacionales. Sin embargo, al cumplir la mayoría de edad, se encontró con que de todo ese patrimonio apenas quedaban $2 millones. Sus padres habían gastado la mayor parte en propiedades, autos y lujos personales. En el año 2003 presentó una demanda de emancipación y acusó a su madre de apropiarse de más de $100,000, aunque más tarde retiró la acusación. El daño emocional y financiero, sin embargo, fue irreversible. Años después, en 2013, se declaró en bancarrota con deudas que superaban los $3,5 millones, en gran parte por impuestos nunca pagados durante su niñez. Esa carga lo persiguió en su adultez, afectando no solo su economía, sino también su estabilidad emocional. Finalmente, la presión contribuyó a su trágico final a los 34 años. El caso de Aaron Carter es un recordatorio de cómo la falta de protección financiera y la mala gestión pueden transformar la riqueza de una superestrella en una vida marcada por ruina y desconfianza. 3. Jodie Sweetin. Jodie Sweetin se convirtió en un rostro querido al interpretar a Stephanie Tanner en Full House. Durante 8 temporadas llegó a cobrar $40,000 por episodio, cifra que le aseguró un patrimonio relevante desde muy joven. Sin embargo, el éxito no garantizó estabilidad. Tras el final de la serie, en 1995, enfrentó una fuerte crisis personal que la llevó al consumo de alcohol y drogas. Entre los años 2006 y 2007, llegó a gastar cerca de $60,000 únicamente en sustancias, debilitando por completo sus finanzas. Incluso cuando ofrecía charlas sobre sobriedad, muchas veces utilizaba ese dinero para seguir consumiendo, viviendo una doble vida. Al tocar fondo, entendió que debía cambiar. Con esfuerzo logró rehabilitarse y reconstruir su carrera. Su regreso en el spin-off Fuller House le permitió estabilizar sus ingresos, alcanzando un patrimonio actual de unos $2 millones, un logro notable considerando lo cerca que estuvo de perderlo todo. 4. Macaulay Culkin. El protagonista de Mi Pobre Angelito alcanzó la cima con apenas 10 años, convirtiéndose en uno de los actores infantiles mejor pagados del mundo. Su fortuna superaba los $23 millones, equivalentes hoy a unos 40 millones, pero su vida familiar fue el mayor obstáculo. Sus padres, Kit Culkin y Patricia Brentrup, iniciaron una batalla legal por el control de su dinero. Su padre, además de ser su manager, se asignaba salarios excesivos y ejercía una presión enorme sobre él. Su actitud conflictiva provocó que los estudios evitaran contratar a Macaulay, paralizando su carrera en pleno auge. A los 15 años, cansado de los abusos, presentó una demanda para quitar a sus padres del manejo de su fondo fiduciario y transferirlo a un tercero neutral. Gracias a esta acción, preservó parte de su fortuna y evitó terminar en la ruina. Aunque su trayectoria quedó marcada por la pausa y los conflictos familiares, Culkin pudo conservar estabilidad económica, algo que lo diferencia de otras estrellas infantiles. 5. Cole y Dylan Sprouse.
Los gemelos Sprouse comenzaron en la actuación siendo apenas bebés. Durante los años 90 participaron en Grace Under Fire y Un Papá Genial, pero su verdadero salto a la fama llegó con Zack y Cody, gemelos en acción, que los convirtió en referentes de Disney y en millonarios adolescentes. Detrás de esa imagen exitosa, su madre Melanie Wright administraba el dinero de forma desastrosa. En lugar de ahorrar o invertir, lo gastó en viajes, autos y lujos, agotando los ingresos reales. Ya en la adolescencia, los gemelos notaron la incongruencia entre la fama que tenían y la falta de estabilidad en casa. Al revisar sus cuentas, descubrieron que la mayoría de sus ganancias había desaparecido. Cuando alcanzaron la mayoría de edad, tomaron control de sus finanzas, aunque era demasiado tarde para recuperar lo perdido. Aún así, lograron reconstruir sus carreras y mantener cierto patrimonio, convirtiéndose en un ejemplo de superación tras haber visto cómo la ambición de un adulto destruyó el fruto de años de trabajo. 6. Amanda Bynes. Durante los años dorados de Nickelodeon, Amanda Bynes se convirtió en un fenómeno juvenil con programas como All That y The Amanda Show. A comienzos de los años 2000, su popularidad alcanzó niveles altísimos, logrando protagonizar películas y acumulando una fortuna estimada en más de $6 millones. A tan corta edad, parecía tener asegurado un futuro brillante. La realidad, sin embargo, fue distinta. Tras dejar la comedia adolescente y no poder consolidarse en papeles más adultos, su carrera se detuvo. La falta de proyectos coincidió con una etapa de serios problemas de salud mental y adicciones que consumieron gran parte de su dinero. Rumores señalaron que su padre había gastado parte de su fortuna, aunque nunca se confirmaron del todo. Lo cierto es que la inestabilidad personal la llevó a perder el control de sus finanzas. Su madre, Lynn Bynes, solicitó la tutela legal y asumió el manejo total de su patrimonio durante casi una década. Aunque una parte del dinero fue administrado de manera responsable, la actriz perdió el control económico de su vida hasta el año 2022, cuando finalmente recuperó sus derechos legales. Hoy no está claro cuánto queda de su fortuna, pero su situación financiera es frágil, con ingresos irregulares y un futuro incierto. 7. Dustin Diamond, el recordado Screech de la serie Salvados por la Campana, vivió una de las caídas más duras en la historia de las estrellas infantiles. Durante la transmisión de la serie ganaba alrededor de $3,500 por episodio, una cifra baja en comparación con el éxito mundial que tuvo el programa. Además, no recibió regalías, lo que limitó sus ingresos a largo plazo. A esto se sumó la mala administración de sus padres, quienes controlaban sus finanzas mientras era menor de edad. Al cumplir los 18 años, prácticamente no quedaba nada de lo que había generado en una de las series más vistas de los años 90. Con pocos papeles posteriores y un estilo de vida complicado, Dustin enfrentó deudas constantes. En el año 2006 intentó recaudar $250,000 vendiendo camisetas para salvar su casa de la hipoteca, pero apenas consiguió prolongar lo inevitable. Años después, acumuló más de $90,000 en impuestos atrasados y en 2020 volvió a perder su hogar. Su carrera se redujo a presentaciones en stand-up comedy y reality shows insuficientes para estabilizar su economía. Entre problemas legales y escándalos, terminó sus días en la bancarrota. Falleció en el año 2021, dejando tras de sí la imagen de un actor querido, pero financieramente devastado. Historias de éxito que terminaron en ruina, mostrando lo frágil que puede ser la fama. Recuerda suscribirte, activar la campanita, dejar tu like y comentar qué caso te impactó más. No te pierdas nuestros próximos videos, tenemos más contenido sorprendente para ti.